Ahora mismo a dar paso a la primera ponencia, para ello la impartida por dos compañeras, Maribí Tajuelo Rodríguez y Ana Martínez Soto. La ponencia versa sobre aspectos fundamentales de los equipos de atención hospitalaria y domiciliaria. Comentaros que Maribí Tajuelo Rodríguez Palanca es coordinadora y ha sido profesora del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria de la provincia de Ciudad Real desde el curso 2002 y 2003. Ahora ya está jubilada desde agosto del 2019, es profesora de primaria y licenciada en psicología evolutiva y ha participado como ponente en bastantes congresos nacionales y jornadas. Presenta una larga trayectoria profesional y formativa y espero que os sea útil todo lo que nos va a contar, que seguro que sí. La otra compañera es Ana Martínez Soto, es maestra, licenciada en pedagogía, cuenta con numerosos cursos como participante y ponente en pedagogía hospitalaria y actualmente es coordinadora del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria de Albacete desde el 2002 y también cuenta con una amplia trayectoria profesional y formativa. Así que, compañeras, cuando queráis os doy paso. Buenos días. No sé si se escucha. Buenos días y muchas gracias. Creo que hay que acercar esto un poquito más. Y muchas gracias pues, por la invitación a participar en estas jornadas y estar hoy aquí con todos vosotros. Vamos a hablar de los equipos de atención educativa hospitalaria y domiciliaria de Castilla-La Mancha y hacer un breve recorrido a través de sus 20 años de historia. En primer lugar, vamos a ver los aspectos generales para después pasar con un segundo bloque con las intervenciones y un tercero, ver los alumnos que se han atendido el curso pasado y cómo se accede también a estos equipos. Bueno, este es el punto de partida de los equipos de atención hospitalaria y domiciliaria. ¿Qué había en nuestra comunidad antes de 2002? Pues teníamos 3 aulas hospitalarias en los hospitales de Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, con 3 profesores. Como veis, desde el año 83, la primera fue Guadalajara, después Ciudad Real empezó a mediados de los 80, pero de una manera solamente a tiempo parcial, y ya en el 90 con un profesor a tiempo completo y con una aula hospitalaria. Y Albacete, que empieza en 1997 y que Ana, nuestra compañera, está allí desde ese momento. Entonces tenemos, y luego hay un hospital nacional que ya contaba con aulas, que es parapléjicos. Ya desde el 74 pues contaba con varias aulas, biblioteca y varios profesores. Bien, como punto de partida tenemos esas 3 aulas y ahora vamos a ver desde el 2002 al 2022 cómo se inician. Empiezan en el curso 2002, donde se crean 6 equipos en la comunidad, 1 por cada provincia y 2 en Toledo, Talavera. Es una orden experimental, esta de 2002, de la Consejería de Educación y comienza a funcionar con 16 profesores, casi todos de primaria y alguno de secundaria, más convenios con ONGs para atenciones domiciliarias que no se podían atender desde los equipos. Hay una evolución. En el año 2005, a través de ese convenio entre la Consejería y el SESCAN, se crean la red de aulas hospitalarias y se crean 2 nuevas aulas en Ciudad Real, el aula de Alcázar de San Juan y el aula de Puertollano, integradas en el equipo de Ciudad Real. Y posteriormente ya está la orden de creación de los equipos en el 2007-2008, que es cuando ya de forma definitiva aparece una orden de creación, organización y funcionamiento. Aumentan los recursos personales, pasamos de 16 profesores a 30, hay ya una plantilla orgánica desde 2007 hasta este año la última, que es de 2022. Se mantienen los 30 profesores, aumentan los profesores de secundaria
y también, sobre todo, desaparecen los convenios con ONGs. Entonces ya aparecen los cupos adicionales de profesorado que se integran en los equipos según demandas. También hay unas instrucciones de funcionamiento desde 2008 hasta las últimas de 2020. Bien, y estos son los equipos que quedan configurados a partir de la orden de 2007. Entonces, como veis, son muy diferentes. Hay un equipo por cada área sanitaria. Entonces, en Guadalajara tienen el aula de pediatría. En todos los equipos tienen como común un aula hospitalaria en las unidades de pediatría de referencia. Luego, cada equipo va a tener unas áreas sanitarias en cuanto a domicilios diferentes, en extensión, va a tener unos hospitales diferentes, unas unidades de hospitalización diferentes. Entonces, ahí tenéis un poco el panorama de todo global, todos con su aula hospitalaria de pediatría. Y después hay diferenciaciones, por ejemplo, pues en Guadalajara está la unidad, intervienen también con la unidad de daño cerebral del Instituto Neurológico cuando hay alumnado. En Albacete y Ciudad Real hay hospitales tanto de día como de hospitalización, de salud mental y de trastorno de la conducta alimentaria. En Toledo intervienen, además del aula de pediatría, pues intervienen también en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que antes, como os decía, había un profesorado, pero dependía de Sanidad, y a partir de 2014 es cuando se integran los equipos. Y también intervienen en el CAEN, que es el Centro de Atención Especializada a los Menores. Y también pues, hay una intervención que se hace desde el equipo pues, desde 2009. Este sería un poco el panorama y la orden ya contempla en 2007 que los equipos van a tener una autonomía pedagógica, de organización y de gestión. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues tenemos, por un lado, el alumnado hospitalizado, que va a ser de Castilla-La Mancha, y también atendemos a otros niños que vienen a los hospitales que son de otras comunidades, sobre todo en parapléjicos, que es a nivel nacional, y también en las unidades de salud mental. Prioridades, cuando están en el hospital, pues siempre van a ser las etapas obligatorias y las estancias hospitalarias largas y medias. Estas son las prioridades, pero en realidad se atienden, normalmente en los hospitales se atienden en grupos. Es una atención donde vamos a atender a todos los niños que hay en ese momento. Respecto al alumnado convaleciente, pues también las instrucciones nos marcan que tiene que haber una convalecencia a partir de 20 días lectivos, que realmente es un mes. Y o bien enfermedades crónicas que van a estar sin poder asistir a clase a partir de 7 días y durante unos meses continuados. También las prioridades van a ser las etapas obligatorias, la mayor convalecencia y la menor autonomía, según la orden y las instrucciones, pero vamos a intentar también atender al mayor número posible de casos y, sobre todo, con esos cupos adicionales que deben ir integrándose al equipo en cada momento. Una vez que tenemos constituidos los equipos y que tenemos esas instrucciones, ¿cómo vamos a diseñar una planificación? Pues el inicio va a ser este. Tenemos que identificar las necesidades. ¿Qué necesidades de apoyo van a tener, sobre todo, el eje prioritario, que es el alumnado? Tiene que adaptarse a una enfermedad, a un diagnóstico, a unos tratamientos, a una hospitalización. Y eso le va a provocar pues, una ansiedad, le va a provocar unos miedos y va a ser necesario la intervención a esos niveles, a niveles afectivo-emocionales. Hay que dar un apoyo emocional. Una vez que tengamos identificadas las necesidades también con las familias, la familia va a vivir algo parecido. Va a vivir un proceso pues, también de miedo, de angustia, primero por la enfermedad. Luego, porque va a perder el curso, porque va a perder la asistencia a clase, porque puede perder. Entonces, ya una vez que interviene el equipo y planifica una respuesta, pues ahí ya hay una tranquilidad. Entonces, identificamos las necesidades para dar una respuesta adecuada. Necesidades que van a tener de información, de cómo vamos a organizar esa respuesta, de cómo van a ser las clases, cómo vamos a usar los domicilios, cómo van a ser
en el hospital, cómo vamos a coordinar el siguiente eje, con su centro educativo, con sus profesores, cómo nos van a ir enviando al hospital o a los domicilios todas las tareas, todas las pautas y las orientaciones para que sigan con su curso de una manera lo más normalizada posible. Por tanto, la función prioritaria de los equipos va a ser esa atención integral al alumnado en esos 3 ejes. El principal, como hemos dicho antes, que es el educativo, pero siendo también prioritarios los otros 2, el emocional, afectivo y el de la comunicación social. ¿Y cuáles van a ser las funciones de los equipos? Pues educativa, compensadora, normalizadora, terapéutica, inclusiva y coordinando con todos los ámbitos que van a intervenir con el alumnado enfermo. Una vez que hemos hecho todo este análisis de ese contexto y estamos planificando nuestra respuesta, vamos a ver los objetivos en esos 4 ámbitos, tanto pedagógicos, de que continúe su proceso, de usar las TIC para mejorar ese proceso educativo, de cuando llegue el momento de la reincorporación, también diseñar un programa para que sea de acogida, para que sea fácil esa vuelta a clase. En el ámbito psicológico, pues ese apoyo emocional, ese permitir también la expresión de conflictos, la creatividad, reducir esa ansiedad. O sea, vamos a tener unos objetivos en cada uno de esos ámbitos. Crear una red de apoyo comunicativo importante, tanto si está en el hospital como en el domicilio, con su propio centro, con sus compañeros, con sus profesores, con todos los recursos que contamos en la comunidad educativa para que puedan incidir mejorando ese proceso y mejorando esa estancia hospitalaria o convaleciente. Y en la parte formativa y de coordinación, importante también todas las actividades formativas por parte del profesorado, de los equipos, en colaboración con los centros. Siempre se va a hacer un diseño pues, adaptado a ese alumnado que tenemos, o al hospital o a los domicilios, integrando tanto a los centros educativos como a los hospitales. Y centrándonos un poco más en los procesos de coordinación, tenemos ¿con quién vamos a coordinar? Hemos hablado de que es muy importante esa coordinación, pero ¿con quién hay que coordinar? Pues en los centros, ¿con quién? Con los profesores, con los tutores, con los orientadores. Si hay otros recursos más en el centro, pues con otros recursos que incidan sobre esa alumna. ¿Y qué vamos a coordinar con ellos? Pues vamos a coordinar una información inicial, un intercambio, tanto en la parte académica como clínica, siempre consensuada con su familia, toda la información que vayamos a pasar al centro educativo, importante. ¿Qué protocolos tenemos de intervención? ¿Qué documentos hay? ¿Cuáles son las funciones del centro educativo? Pues todo eso lo vamos a coordinar con el centro educativo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Pues a través de reuniones, a través de teléfonos si estamos en el hospital, a través de correos electrónicos, de WhatsApp, a través de videollamadas también. Otro grupo importante en la coordinación es la familia. No nos podemos olvidar de la familia. En el proceso de la enfermedad y en la recuperación de nuestros alumnos y alumnas son claves. Es clave que participen de una manera activa y es clave que contemos en todo momento con ellas. Entonces, esas familias tienen que estar a nuestro lado para apoyar tanto. Muchas veces se producen conflictos o pueden tener dificultades para controlar las emociones de sus hijos y necesitan también que nosotros estemos ahí. Entonces, controlar a esas familias para que colaboren en ese proceso, en las actividades y pautas que les vamos a ir dando para que todo funcione de la mejor manera posible y sigan sus clases con normalidad, las necesitamos y contamos con ellas. También lo mismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de contactos puntuales cuando las vemos en el hospital, en los domicilios, en las tutorías con familias cuando estamos en casa y también pues, por teléfono y por WhatsApp y utilizando todos los medios.
El siguiente campo, los profesionales sanitarios. Cuando estamos en los hospitales, pues la coordinación con los sanitarios es clave, con las unidades de pediatría, con pediatras, con enfermería, con psiquiatras, psicólogos, con todo el personal sanitario ¿qué vamos a coordinar? Pues vamos también a compartir esa información clínica y educativa, vamos también a pedirles que colaboren, que se impliquen en ese proceso, que colaboren con los chicos, que se impliquen en talleres, en proyectos, en actividades que se van a diseñar y que van a desarrollarse también en esas unidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues igual, ahí estamos, los tenemos en las unidades, están a través de reuniones, en las unidades de salud mental pues van a ser más a través de reuniones, normalmente la reunión clínica de primera hora de la mañana, en las que está el equipo multidisciplinar y los profesores son pues una parte más de ese equipo. Entonces, al menos un mínimo de 2 veces a la semana para coordinar todo esto. En las unidades de pediatría, pues cuando es necesario, están las supervisoras, están los pediatras, entonces cuando es necesario y día a día, para ver altas, bajas. Y un poco este sería el primer bloque de aspectos generales, ¿vale? Ahora vamos a hacer un segundo bloque de las intervenciones. Empezamos por la intervención hospitalaria, recordamos los dispositivos que tenemos. Entonces tenemos pediatría, comentar también que en el Hospital de Toledo y en el Hospital de Albacete existe Hospital de Día de Oncología Pediátrica. Los alumnos de oncología normalmente van a estar en estos 2 hospitales. Dispositivos de salud mental, como a veces son unidades en Albacete de hospital de día y algunas camas también en trastorno de la conducta alimentaria de hospitalización, y en Ciudad Real son de hospitalización. Parapléjicos y la unidad de daño cerebral. Aquí se va a desarrollar la intervención hospitalaria. Y para eso pues vamos a crear un diseño variado de actividades, unas relacionadas con las áreas curriculares, pues el plan de trabajos individualizados en coordinación con sus centros, de una planificación, ayudarles a que se planifiquen semanalmente, se van a hacer exámenes, pero además de estas actividades curriculares, también se diseñan otras actividades de animación a la lectura, que son, pues, desde talleres y creación de textos, poemas, técnicas para relatos, mensajes, participación también en concursos literarios, el Día del Libro. No solamente es un día, sino que se suele hacer un programa con una serie de actividades para celebrar el Día del Libro. Las aulas cuentan con biblioteca, con ludoteca, se hace un servicio de préstamo y luego también hay libros de aula. Todo esto pues, se va unificando y se crean también libros que hacen ellos. Y otro grupo importante en el diseño de actividades que son pues, talleres habituales que en el día a día se trabajan en las aulas hospitalarias, pues, relacionados con la pintura, con la música, con el cine, con el mindfulness, revistas digitales, a veces pues, humanización de espacios, jornadas. Cuando llega la Navidad, el Carnaval, pues todas las celebraciones, al igual que en un centro educativo, se celebran también en el hospital. Y aquí vemos pues, algunas de las aulas hospitalarias de estos hospitales que estamos hablando, trabajando con los chicos en el primer grupo de actividades que veíamos, pues actividades curriculares normalmente, que han enviado desde sus centros educativos. En un primer momento siempre se van a hacer, cuando se recibe a los niños, pues actividades de acogida, de integración a las aulas, de socialización, de que se conozcan entre ellos, de que hablen de sus cosas, de su enfermedad, de qué les pasa, y todo eso lo vamos a ir poco a poco reconduciendo al terreno educativo y a empezar a trabajar con sus libros de texto. Siempre les decimos que al hospital hay que ir con mochilas. Una cosa que no se puede olvidar es la mochila, porque una vez que estamos allí, pues el primer día, si es posible, pues ya nos vamos al aula hospitalaria, nos vamos al aula escolar y para ellos es normalizar totalmente su vida.
es como estar fuera del hospital y reducir pues, esa ansiedad. Algunas aulas de salud mental, veis ahí también en la parte inferior. Entonces, pues de la misma manera, adaptándolo siempre a la patología, al alumnado que tenemos, a su edad, pues igual se planifican actividades de acogida, de integración, trabajando con las áreas curriculares, que nos van enviando desde los centros, hacen sus exámenes, se les vuelve a enviar y continúa su proceso educativo. Y no solamente son estas actividades, como os decía, en el otro grupo de actividades de animación a la lectura, pues algunas de las revistas de los equipos, algunas de las actividades, talleres como pues, Música en mi hospital, donde no solamente hay actividades musicales que desarrollan los profesores de los equipos, sino también se gestionan actividades con centros educativos. Entonces, hay centros educativos, profesores, que a veces ellos o algunos que es musicoterapeutas y van a desarrollar actividades en la unidad, o profesores con su alumnado que desarrollan de manera habitual muchas veces, pues todos los años, varias veces al año, en función de cada centro, pues también participan en actividades musicales en el hospital. El Día del Niño Hospitalizado, por ejemplo, pues también se hace un programa amplio de actividades, no solamente para ese día, sino normalmente pues un par de semanas. En un par de semanas se organizan actividades en el hospital pues para trabajar los derechos de los niños hospitalizados, adaptándolo a cada una de las edades, y otras actividades también con asociaciones, con voluntariado sanitario, con ONG. Cuando llega el carnaval, pues nos disfrazamos también en las aulas. Se trabajan talleres, se organizan a veces charangas y dinamizamos la planta cantando pues, canciones que ellos mismos se han inventado. Otro tipo de actividades, bueno, pues también cuentacuentos, teatro. Hay otra actividad también que les gusta muchísimo, pues, actividades, por ejemplo, al aire libre, en las que participan pues, los cuerpos de seguridad y emergencias y terminan, pues, como veis, con la espuma de los bomberos y bueno, y en esa dinámica de juego y de salir un poco de esa ventana que se asoma al mundo y que sale un poco del mundo del hospital. A nivel de talleres, importante también, y de proyectos, como os contaba antes, pues proyectos con, por ejemplo, con pediatría, con psiquiatría. Entonces, se gestionan y se organizan proyectos en los que los pediatras, enfermeras, personal sanitario, pues se desplaza a los centros educativos para hacer talleres de educación vital, de reanimación cardiopulmonar o talleres de hábitos saludables. Entonces, por ejemplo, talleres a partir en educación vital, pues a partir de quinto de primaria, en colegios quinto y sexto y en institutos pues ya tercero de la ESO. Y bueno, o por ejemplo, talleres de hábitos saludables, que también es otra actividad que se ha desarrollado y que ha tenido una implicación grande en los centros educativos, charlas de trastornos de la conducta alimentaria en los centros educativos y desplazándose personal de la propia unidad para dar unas charlas a los chicos y a las chicas y, sobre todo, intervenir en este campo de la prevención. Entonces, por curso escolar, por ejemplo, en los últimos años, salvo estos de la pandemia, claro, pues más o menos participaban como entre 500 y 800 alumnos. Entonces, pues todo esto se coordina y se organiza y se diseña y planifica desde los equipos. Jornadas también importantes, muy importantes, jornadas también con psiquiatría. Se han hecho jornadas provinciales de coordinación salud mental con los centros educativos en un formato que pensamos que es bastante bueno, de mesas de trabajo y conclusiones, y que hay que darles continuidad, porque sobre todo pues, se está trabajando en el campo de la prevención y en establecer pues, unos protocolos de actuación importantes desde los centros educativos y para que en muchos casos pues, no tengan que llegar a los equipos de atención hospitalaria y domiciliaria. Pasamos a la intervención domiciliaria.
Y bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos a un alumno convaleciente que está en casa, que no puede asistir a su centro educativo? Pues hay 3 anexos que los podéis encontrar en cualquiera de las páginas web de los equipos y que es muy fácil descargarlos. Uno es un informe médico donde tiene que constar la convalecencia prevista. Otro es un anexo para la familia y otro para el director o directora del centro educativo. Entonces, se tramitan en los centros educativos y se envían a los equipos, a los coordinadores de los equipos y a las asesorías de las delegaciones provinciales. Vamos a ver un poco desde que se envían esos anexos hasta que se recibe la respuesta, las clases en el domicilio. ¿Cómo organizamos esto en los diferentes equipos? Pues las coordinadoras reciben las solicitudes, bien por correo postal, por correo electrónico, que es lo más rápido. A veces llaman por teléfono y rápidamente envían da igual la forma, el caso es recibir la solicitud y después ya hay una respuesta por parte de los coordinadores. Una vez que se recibe, se llama, se establece un contacto telefónico con la familia y con los centros educativos. Normalmente se llama pues, o bien a los orientadores o en cada centro pues, jefatura de estudios o dirección. Se diseñan unas entrevistas iniciales, primero con la familia, presencial, entonces, y con los alumnos. Y a partir de ahí ya pues, se le explica cómo se va a organizar esa respuesta, con qué recursos contamos, cuántas clases va a tener, qué horarios. Se elige dentro del domicilio el mejor espacio educativo y la familia también nos informa de otros aspectos que pueden afectar a las clases. Hay actuaciones también, después les vamos a informar que posteriormente, pues, aparte de los contactos continuos en cada una de las sesiones, también vamos a realizar tutorías con ellos. Con el centro educativo, pues igual, se llama por teléfono para los primeros contactos y ya se tiene la primera reunión de coordinación. Importante asistir a esta primera reunión de coordinación inicial, todo el equipo docente y orientadores. Porque ahí, en ese momento, pues, se va a planificar esa intervención, se va a organizar, vamos a compartir información por ambas partes, se va a explicar la evaluación, cómo se va a hacer esa evaluación. La evaluación le corresponde a los profesores de los centros educativos, en el domicilio se van a desarrollar esos exámenes y después se van a enviar para que ellos tengan pues, todos los materiales. Y también vamos a participar, cuando sea necesario, en la sesión de evaluación. Y una vez puesto esto, pues empiezan las clases en domicilio, dependiendo de la etapa, 3, 4, si es en primaria o es en secundaria. Va a depender también siempre con una flexibilidad, porque qué desplazamiento tiene, está cerca de la sede de los equipos, está lejos. Normalmente pues, se puede invertir media mañana para una sesión, otra media para otra sesión, contando con los desplazamientos. Si está muy lejos, pues a lo mejor se hace una sesión más amplia de más tiempo. Entonces ya se empieza a trabajar en domicilio. Una vez que hemos visto pues, cuál es el mejor espacio, que empezamos a trabajar con las familias, aquí tenéis pues, chicos de de varias edades, de etapas de primaria, de infantil, de secundaria. En infantil decíamos que no es etapa obligatoria, pero imaginaos tercero de infantil, 5 años. No va a llegar en las mismas condiciones que sus compañeros si no se le atendiera cuando empiece una etapa de primaria, que sí es obligatoria. Entonces, desde los equipos siempre vamos a intentar pues, dar una atención en función de esos recursos y solicitando a la Administración y a la Consejería cupos adicionales, pues poder llegar también a todos los casos. Entonces, ese es el domicilio, por ejemplo, de una alumna de 5 años, de infantil, con una convalecencia de todo el curso. Entonces, claro, son casos, es un caso de oncología en el que no va a volver a su centro, no puede,
y la previsión es todo el curso, por lo tanto hay que dar una atención. Entonces en casa se le organiza pues algo muy parecido a lo que tiene en su centro, pues ese panel donde cada día va a ir pasando lista, donde va a ir viendo a sus compañeros, entonces bueno, pues un poco adaptada a cada etapa. En primaria, pues decíamos esas 3 sesiones, si hay pocos recursos, pues a lo mejor tienen que ser 2 sesiones a la semana. Y en secundaria se trabaja por ámbitos, entonces el profesor de ámbito sociolingüístico y el de científico-tecnológico se agrupan y va, pues cada día va uno. Los días que no hay atención domiciliaria, pues también hay que contar con una planificación. Les vamos a dejar una planificación de tareas y de actuaciones para los días que no hay clase, no solamente a ellos, sino también a sus familias, para que estén pendientes, para que participen y para que hagan un seguimiento. Hay también pues, 2 casos en la intervención domiciliaria que son muy especiales, los de oncología, porque son de larga duración, porque los chicos y las chicas pasan periodos en el hospital y periodos en los domicilios, a veces periodos en los hospitales, en varios hospitales. Pueden estar en Albacete, en Toledo, otras veces los tenemos en otros hospitales más grandes, en Madrid o en Valencia, y también hay que coordinar con los profesores de cada hospital. Y también otra intervención que son en las fobias, que también son casos especiales, que desde 2003 se ha intervenido en muchos casos y bueno, pues hemos tenido desde esa fecha pues, protocolos de intervención en este tipo de casos, en los que también son muy especiales y que solamente es el inicio. Las clases domiciliarias son solamente un inicio, porque el objetivo es siempre ese acercamiento progresivo, ayudarles a que se integren en sus centros educativos. Y aquí sí que son importantes las jornadas, esas jornadas de las que hablaba antes, de salud mental y coordinación, porque hay un campo pues, muy importante en una primera actuación desde los centros educativos, de que con sus recursos puedan actuar sobre este tipo de alumnado antes de que dejen de ir totalmente a clase y que los tengamos ya aislados en sus casas. Entonces, sería importante pues eso, volver a continuar. Dentro de esta intervención domiciliaria, al igual que en los hospitales, no solamente va a ser ir a dar la clase en los domicilios es algo mucho más amplio. El proyecto domiciliario es mucho más ambicioso. Queremos que cuando un chico esté en casa le llegue pues, todo lo que pueda de su instituto, de su colegio, como participando en las actividades con su grupo, siempre que sea posible, con su grupo de compañeros. Pues, por ejemplo, tienes algunas actividades que se han hecho en los museos o algunos talleres en los que han participado con algún escultor y que ha habido la suerte de que han podido pues, acompañar, en ese caso digo suerte porque son de oncología, pues que han podido acompañar a sus compañeros de clase y a sus profesores y participar de esa actividad, que para ellos es muy importante y que la van a estar recordando durante muchísimo tiempo. Entonces, todo lo que podamos acercarles el centro al domicilio y todo lo que ellos puedan ir a sus centros es importantísimo. También que participen en las actividades del hospital. Cuando hay actividades en el hospital y pueden ir, salvo algunos a lo mejor si está muy bajo en defensa, si no puede ser, pues no puede ser, pero hay otros que sí pueden integrarse en actividades también del hospital. Pues la que os decía antes, cuando son al aire libre, pues muchas veces invitamos a colegios o a institutos a que puedan participar también y que ahí compartan una jornada con las chicas y con los chicos que están en ese momento hospitalizados. Música en mi hospital, proyectos que se han desarrollado y que se llevan también a los domicilios, mediante instrumentos, participando en otras actividades, otros talleres. Ahí ves a una chica que pues desde el ámbito científico-tecnológico, pues también talleres de laboratorio, el laboratorio en casa y en el hospital. Entonces, bueno, haciendo pequeños experimentos, utilizando el microscopio y todo eso les va a dar una motivación importantísima para seguir con sus clases y para seguir con sus exámenes. En el terreno de la reincorporación, también, cuando ya llega el momento de ir a clase, sobre todo para las chicas y los chicos que han estado muchos meses sin poder asistir, pues sí que es importante hacer ese programa de reincorporación.
Entonces, ahí tenéis, pues hay muchas, pero esa es una de ellas, un ejemplo. Es una chica de cuarto de la ESO que se incorpora pues, después de 6 meses de no poder asistir. Y entonces es muy importante ese recibimiento, esa acogida de sus profesores, de su tutor, de sus compañeros de clase que le están dando la bienvenida. Entonces, elegimos la hora de tutoría para poder hacer esto. El proyecto Aula en Casa es un proyecto que empezamos a trabajar en 2004, es un proyecto de innovación desde 2004 y en Ciudad Real, y que la consejería pues ya lo estableció, lo generalizó para todos los equipos a partir de 2006. A partir de esta fecha hemos estado trabajando con los alumnos y con los centros educativos, pues haciendo tutorías a través de Internet, asistiendo a clase de manera virtual. En estos años pues no teníamos las herramientas y los programas que tenemos ahora, pero a veces intentábamos utilizar, se usaba un software para la imagen, otro para el sonido, hasta que llegó Skype y ya pudimos un poco tener más calidad. Pero lo importante ya no era eso, lo importante es sobre todo esa percepción de sentirse dentro de su grupo, de que está ahí, de que está escuchando a su profesor, a sus compañeros. Entonces, ese sentirse dentro es lo más importante. Y desde esa fecha, pues trabajamos Aula en Casa con alumnado también de las 3 etapas. Desde infantil, que se conectaba a su aula desde las 9 de la mañana hasta las 2, salvo el recreo, que iba presencial y participaba jugaba con sus compañeros de clase, hasta primaria, secundaria. Entonces, empezamos con esas tutorías y después, como os decía, con la asistencia a clase virtual. Entonces, pues para ellos era todo un acontecimiento, estar allí en esos momentos compartiendo esas clases. Que no es necesario ni pueden asistir en todo momento ni en toda la jornada muchas veces. Hay que adaptarlo, hay que ser muy flexible en todos los planteamientos y en todas las planificaciones, pero siempre que se pueda. Pues, por ejemplo, en primaria o en secundaria, según la patología, pues cuando no había clase en domicilio, pues se conectaban. Estábamos en contacto con los profesores, con el centro educativo, pues se conectaban en esos momentos. Otras veces no podían porque no aguantaban la jornada completa. Pero sí a lo mejor se conectaban a determinadas clases, a lo mejor de idiomas o ya en función de cada caso. Y todo eso se diseña junto al equipo docente y a los tutores. Muchas veces hemos tenido también alumnado en otros hospitales en Madrid y aislados. Pues, por ejemplo, una de las chicas que está ahí abajo en la fotografía, a la izquierda, abajo, pues estaba también aislada, se le daban las clases en domicilio, pero luego tuvo un periodo de aislamiento en un hospital de Madrid, en el Gregorio Marañón, y ni siquiera el profesor de allí, de ese hospital, no podía pasar a darle ninguna clase. Entonces, pues le dábamos las clases desde la sede, a través de videoconferencia, y funcionaba genial y ella seguía con su curso totalmente como si estuviésemos en domicilio. Aunque hemos ido hablando a lo largo de la intervención un poco de cuáles son esas funciones desde los centros educativos, pero yo quería también parar un momento para comentar eso, que es clave. Los centros educativos, vuestro trabajo desde el centro que estéis, cuando tenéis un alumno enfermo, da igual, en hospital, en domicilios, es clave poder diseñar también actividades desde, en un primer momento, con el grupo clase, hacer una tutoría con los alumnos. Si necesitáis ayuda, pues desde los equipos os vamos a prestar asesoramiento, o bien si es de oncología va a participar las psicólogas de Afanion para esa primera tutoría. Pero es muy importante que hablarlo con las chicas y con los chicos, decir, que hay un compañero que no va a venir a clase, que tiene esta enfermedad, pactar siempre con la familia qué les vamos a contar, elaborar qué información les vamos a contar a la clase, porque es necesario estar informados. Podemos comprender lo que conocemos y podemos ayudar y podemos participar,
pero si no lo conocemos siempre vamos a pensar o que es mucho más grave o que no podemos hacer nada. Entonces, de cara a los compañeros de clase es clave hacer estas sesiones de tutoría. Se puede solicitar compañeros tutores para que vayan a casa, darles unas tareas, que vayan a realizar trabajos en equipo y meter al alumno enfermo en un equipo y que vayan a su casa. Al final, pues de ahí surge una merienda, surge otra comunicación más informal, pero que es clave en el aspecto afectivo y emocional. Cuando tenemos, depende ya también un poco de la patología, pero es importante normalizar la situación, o cuando vuelven después de una reincorporación o después de una hospitalización. Muchas veces nos preguntáis, ¿y qué pautas hay que tener? Pues normalizar. Normalmente es normalizar la situación. El trato de siempre, sin privilegios, pero desde el apoyo y desde el afecto. Y a nivel con los equipos, pues esa asistencia a la primera reunión, el participar, que muchas veces es complicado porque lo hacemos en horarios, y es de instituto, en unos recreos que son muy cortitos y la gente tiene que ir, salir y entrar. Pero el buscar esos horarios para poder hacer las reuniones con el equipo de profesores del EAED, que van a intervenir con los alumnos, el plan de trabajo, preparar ese plan de trabajo individualizado con orientaciones, con pautas para que puedan trabajar en los hospitales y en los domicilios, enviar los exámenes, los resultados pronto, para que en cuanto los tengáis, pues para que los chicos también se vayan animando y eso les motiva muchísimo, o para poder reajustar la intervención y ver qué es lo que hay que apoyar más. Seguir realizando tutorías con las familias, o sea, no porque estén en el hospital o en los domicilios, pues a lo mejor pensáis que ya están en manos de los equipos y que ya no hace falta hacer tutorías con las familias. Pues es importante también seguir haciendo tutoría con las familias, hablando con ellos y, sobre todo, bueno, cuando llegue también la reincorporación, pues participar en todo lo que se pueda en ese proceso de acogida. Este sería un poco pues, todo el segundo apartado de las intervenciones, y queríamos también presentaros un poco los alumnas que se han atendido el curso pasado. Estos números que veis aquí son un poco más bajos porque ha sido el año de la pandemia y entonces ha afectado sobre todo a las aulas hospitalarias y sobre todo de pediatría. Algunas de salud mental han estado cerradas también. Y bueno, hay un número mucho más bajo que las medias globales de los cursos anteriores. Normalmente, pues como alrededor de 2.500 suelen ser el alumnado total a nivel de Castilla-La Mancha que se atienden en hospitales y domicilios. Y este curso de la pandemia pues han sido 1.811, de los cuales pues, se han atendido en los hospitales en 1.648, 151 casos en domicilios y en el CAEN 12. Después, dentro de los hospitales, pues como veis, tenemos pediatría y oncología infantil, 1.433, ahí es donde el número es mucho más bajo, 201 en salud mental y 14 en parapléjicos. Entonces, más o menos estos serían. Y en cuanto a las etapas, ¿qué etapas son las más, pues en las que más incidencia hay? Pues como veis, ESO y primaria suman ya un porcentaje bastante amplio. Le sigue infantil, sobre todo en las aulas de pediatría, y ya pues unos porcentajes muy pequeños del resto de etapas. Por dispositivos y por etapas vemos que también hay variaciones. En las aulas hospitalarias, como os decía, pues hay más alumnado de infantil, un porcentaje mayor, aunque este año también ha habido bastante de primaria y de la ESO. En las unidades de salud mental, un 75% son de la ESO. Y también veis que bachillerato, estamos en edades más, más avanzadas, y también hay un 13% de bachilleratos. En domicilios, ESO y primaria son las más comunes, que suman casi el 90%, y le sigue infantil con un 8%, no es mucho, y bueno, bachillerato también depende de los años, pero sí es un porcentaje mucho menor. El porcentaje mayor es primaria y ESO.
En parapléjicos es donde hay un porcentaje mayor de bachilleratos, un 29%, el resto un 57% es de la ESO. Y en el CAEN, que todos, este curso han sido todos de la ESO el 100%. Y queríamos también, para terminar, porque muchas veces hay veces que nos llegan currículum de compañeros a las aulas, a los correos, y no se sabe un poco cómo se accede a los equipos, ¿vale? Entonces, pues para terminar, comentaros cómo se accede a estos equipos de una manera rápida, pero hay una convocatoria anual por parte de la Consejería de Educación y la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas. Entonces, en esta convocatoria anual van a salir unas vacantes de primaria o vacantes de secundaria por ámbito sociolingüístico y científico-tecnológico. Y ahí ya, cada año, en la convocatoria van a estar expresados los requisitos. Normalmente suelen ser funcionarios a partir de 3 años y luego requisitos de especialidad, también para los ámbitos. Y para la selección se realiza, el primer paso es un proyecto de trabajo que hay que hacer y que hay que desarrollar y defender en una comisión de valoración en Toledo, en la Consejería. Y una vez que se aprueba ese proyecto de trabajo, pues ya se pasa a los méritos, a sumar a la fase de méritos. Y una vez que ya sabemos cómo se entra, la convocatoria, y también detenernos también unos minutos en cómo tiene que ser, cuál es el rol del docente hospitalario, cuál es ese perfil. Yo creo que más o menos a lo largo de la intervención ha salido, pero centrarnos un momentito también en esto. Pues hablar de que una flexibilidad muy grande, tiene que tener pues una capacidad de adaptación a múltiples contextos, tanto en los domicilios, va a trabajar con una variedad de alumnado diversa en cuanto a cursos, a etapas educativas, a patologías, a edades, a también condiciones de salud. Y importante, hablábamos de esa parte emocional de los vínculos, pues es importante generar siempre esos vínculos para luego pues ayudarles a reducir la ansiedad, para ayudarles a aceptar la enfermedad muchas veces en las primeras etapas, a colaborar en los tratamientos. Entonces, tenemos que tener un buen manejo de las emociones, tanto a nivel personal como luego con ellos a nivel profesional, porque daos cuenta que también vamos a estar muchas veces en presencia pues, de condiciones muy adversas y a veces también la muerte. A veces también estamos de la mano de la enfermedad y de la muerte. Pues la resiliencia, ayudarles a aceptar todo esto en esos momentos y tener esa comunicación. Y es clave, aquí los profesores y profesoras tenemos un papel privilegiado, pues como mediadora, como facilitador, como animadora, y un papel clave en el que vamos a ser capaces de elaborar información sobre esa enfermedad, vamos a ser capaces de jugar con las palabras, de inventar historias, de adaptarnos, de hacer pues que se sientan protagonistas y que a través del juego pues les ayudemos en estos momentos a superar esa enfermedad y les acompañemos en ese proceso también de recuperación. Y como hemos hablado antes, pues en un constante proceso de formación y de investigación en todos los ámbitos. En el ámbito educativo hay que seguir formándose, hay que seguir investigando en el ámbito clínico, en el ámbito de las TIC, para conocer herramientas y para poder utilizarlas y mejorar todos estos procesos. Y finalizar pues diciendo que tenemos que seguir en la búsqueda de nuevos contextos de aprendizaje en el marco de esta escuela inclusiva y que es clave todo lo que hemos comentado a nivel de esa colaboración, de esa formación multidisciplinar y de ese trabajo en equipo. Porque lo que necesitamos pues, es dar esa atención integral al niño, a la niña y al adolescente enfermo. Muchísimas gracias por vuestra atención y por mi parte lo dejo aquí y ahora ya continúa Ana.